Estados Unidos bajo ataque, una noticia de última hora que vamos a estar compartiendo. Ya se le hizo la pregunta directa al presidente Trump. ¿Qué postura va a adoptar con esto? ¿Va a jugar a la defensiva, a la ofensiva? Y es la decisión que usted no debe perderse. Traigo las declaraciones del presidente Trump que se las voy a compartir en este video. Ojalá me acompañe hasta el final. Señoras y señores, Estados Unidos se encuentra nuevamente bajo amenaza. Gracias a Dios, hasta este momento ninguna de las amenazas anteriores han tenido un impacto directo. Sin embargo, esta vez es proveniente de otro grupo que está aliado con los iraníes. Estamos hablando de los hutíes, a quienes los iraníes les han pedido ayuda, que se involucren para atacar a los Estados Unidos y darle una lección, según ellos, de lo que podría convertirse en la mayor crisis en el mundo desde los años 70, para que usted tenga una idea. ¿De qué se trata todo? Se lo voy a estar contando. Aquí está. Ataque de Estados Unidos. Irán y los hutíes amenazan el envío de Arabia Saudita mientras los mediadores impulsan un alto al fuego de 10 días. Les recuerdo, Estados Unidos ha estado de manera consecutiva sin parar. Ya llevan 11 días, si no estoy mal, 11 noches que han estado bombardeando a los iraníes, se están acabando por todos lados, incluso por la parte económica también. Eso viene un poco más adelante, que yo se lo voy a estar contando. Pero fíjense ustedes, el Comando Central acaba de compartir una data que ha facilitado. Dicen que han facilitado el tránsito de hasta 900 buques comerciales y 450 millones de barriles de crudo desde el mes de mayo, y han insistido en que el flujo a través del estrecho de Hormuz continúa a pesar de lo que han estado diciendo los iraníes. Irán también ha respondido a su propia manera. En la madrugada del martes, o sea, para amanecer hoy, allá en el territorio de todo el Golfo Pérsico, los iraníes atacaron un tanquero en pleno estrecho, forzando a la tripulación a que abandonaran el barco en su campaña por apretar el control del estrecho de Hormuz. Kuwait, que había estado siendo atacado ya durante 3 días, me parece, vuelve a reportar nuevos ataques por parte del régimen islámico iraní contra varias de sus plantas eléctricas y de agua también, que son requeridas, como lo he explicado en algún otro video, para desalinizar el agua. Una crisis que no cesa allá en el Medio Oriente y que tiene involucrados a muchos países ya. Arabia Saudita el último, y es que han recibido una tremenda amenaza que es compartida, la amenaza para los Estados Unidos. Y es que dicen, el frente hutí, el embargo marítimo que los hutíes declararon contra Arabia Saudita, amenaza con abrir el frente más peligroso de todos, y los números así lo explican. Se estima que de cumplirse esta amenaza se estaría poniendo en riesgo aproximadamente 2.5 millones de barriles de petróleos que salen al día de Arabia Saudita, justo cuando el tráfico por el estrecho de Hormuz, dicen los iraníes, se encuentra totalmente paralizado, aunque ya vimos que la Fuerza Naval estadounidense dice que no, está pasando todo como venía en las últimas semanas. Bueno, ahí sí que solo que compartamos imágenes satelitales, ¿verdad? Pero miren una cosa, con la salida principal del Golfo cerrada, el mercado mundial depende en este momento del oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, que son 750 millas que cruzan el reino desde Abqaiq hasta el puerto de Yambú en el Mar Rojo. Así es, si los hutíes cumplen su amenaza sobre cerrar el otro estrecho, el Bab el Mandeb, no solo bloquean los envíos sauditas, sino que cortan una de las rutas capaces de compensar lo que ha estado sucediendo con el estrecho de Hormuz, y eso es lo que tiene preocupado a todos. Al presidente de Estados Unidos le dijeron, ¿qué pasa si los hutíes atacan a los Estados Unidos y a este otro estrecho? ¿Cuál será la postura estadounidense? Esto fue lo que contestó el presidente Trump cuando se le preguntó el día de hoy. ¿Cuál es su nivel de preocupación por un bloqueo del Mar Rojo por los rebeldes hutíes que abra otro frente en la guerra? Esto es lo que pasa. Hasta ahora no ha ocurrido. Podría ocurrir. Pero nos encargamos de todo si sucede algo así. Nos ocupamos de ello. Ya lo hicimos con los hutíes antes y no hemos tenido noticias de ellos desde entonces.
Fueron unos 45 días de acción contundente contra los hutíes y no hemos tenido ningún problema con ellos. Ellos no han tenido problemas con nosotros durante mucho tiempo, incluso durante este conflicto. Creo que si ocurre algo así, simplemente tendremos que resolverlo. Ahí tienen las palabras firmes del presidente Trump. Ya los hemos atacado antes. Saben que con nosotros no se juega. De momento no se han pronunciado. Cabe la posibilidad de que haya un ataque, dijo el presidente Trump, pero si eso llegase así, nosotros lo resolveremos. Nos encargaremos de ello. Así como usted también debe de resolver su futuro y también el de sus seres queridos, porque en algún momento nosotros vamos a pasar mejor vida. Pero si usted va trabajando con el paso del tiempo una póliza a través de una póliza de una cuenta IUL, usted le está asegurando el futuro no solamente a sus seres queridos, sino incluso para cuando usted llegue a una edad del retiro y usted puede empezar a retirar dinero. Una cuenta IUL le da un seguro de vida, lo invierte en el mercado de valores. Una maravilla. Contacte a Griselda de Legacy On Life al teléfono 754-232-2780. Así que llámela ya o mándele un texto, como usted prefiera. Ella se comunicará con usted. Bueno, señoras y señores, ahí no para la cosa con todo este tema de Irán. Hay otros puntos que también se están liberando, otros frentes, y así lo ha declarado también el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Están haciendo la operación Epic Fury, pero financiera, así tal cual. El secretario del Tesoro reveló los avances de la operación Furia Económica, el brazo financiero de la guerra contra Irán, con una declaración escalofriante para el régimen iraní, donde dijo: encontramos al hombre del dinero del ayatolá. Estamos rastreando las propiedades del ayatolá alrededor del mundo y esperamos pronto poder publicar sus propiedades, que suman más de 100 millones de dólares. Y estaremos compartiendo también las direcciones de las mismas. El 14 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, sancionó múltiples billeteras también de criptomonedas que estaban vinculadas al Banco Central de Irán, congelándoles más de 130 millones de dólares. Imagínense ustedes, en criptomonedas. La mayoría estaba en, bueno, ahí no interesa en qué moneda, pero en realidad es algo que le está haciendo un golpe de alto impacto a los iraníes, que como ustedes saben tienen sanciones económicas por parte de los Estados Unidos y de muchos países en el mundo. Por eso, ¿cómo mueven el dinero ellos? A través de las criptomonedas. También la OFAC designó a más de 50 individuos, entidades y buques de la red de Mohammad Hossein Shamkhani, quien es el imperio naviero que Bessent describe como uno de los motores más rentables del régimen. Y si les llegan a golpear eso, allí se terminará derrumbando económicamente Irán, como si de una bomba se tratara, pero una bomba atómica a su economía. Un daño irreversible. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que dijo Scott Bessent? Traigo un fragmento para que usted lo pueda escuchar. Aquí se los comparto. Han destruido casi por completo su capacidad de reconstrucción. Y luego pasamos a lo que llamamos furia económica, un doble golpe. Se trata del bloqueo y además de lo que estamos haciendo en el Tesoro, rastrear estas cuentas en todo el mundo. Hemos encontrado al responsable financiero del ayatolá y estamos rastreando sus propiedades a nivel mundial. Esperamos poder pronto imprimir sus propiedades valoradas en más de 100 millones de dólares y mostrar las direcciones. Estamos preservando este dinero para el pueblo estadounidense, pero sobre todo estamos limitando al régimen. Su moneda se ha derrumbado, está en su mínimo histórico frente al dólar, está en caída libre. Y todavía algunos se atrevían a decir de que Irán tenía posibilidades de ganar la guerra. Qué incongruente puede ser la gente cuando no está bien informada. Entonces, los 130 millones de dólares son solo el capítulo más reciente. En abril también ya se habían congelado 344 millones de dólares en dos billeteras que estaban ligadas al Banco Central iraní. Y para mayo, Bessent reportaba alrededor de 1.000 millones de dólares en cripto iraní incautado desde que arrancó esta guerra. Así que, señoras y señores, vamos a ver si con esto los terminan debilitando los iraníes, que en estos momentos básicamente, ¿qué es lo único que les queda? Que algún país aliado les haga llegar
dinero de alguna manera, apoyo en armas. Hay que tener ojo con China, hay que tener ojo con Rusia. Estados Unidos está monitoreando todo eso también, así que están en todo. Con esto llegamos al final de este video, familia. No se les olvide que estaremos transmitiendo en vivo en un par de horitas. Nos vemos hasta entonces.